Mi suegra decidió que yo debía ser reemplazada, mientras yo estaba inconsciente luchando por mi vida. Sí, así de cruel. Tras un grave accidente, desperté en un hospital sin imaginar que, durante mi ausencia, la mujer que debía al menos guardar respeto por mi matrimonio se dedicó a buscarle candidatas a mi esposo. No eran simples sugerencias, ya tenía nombres y hasta la convicción de que así le estaba ayudando a rehacer su vida. Lo que nunca calculó es que yo volvería, y que su maniobra no solo fracasaría, sino que la aislaría por completo de su propia familia. Lo que siguió fue una cadena de revelaciones, confrontaciones y decisiones que cambiaron nuestra relación para siempre. Esta no es solo la historia de un matrimonio que resistió a una intriga familiar, sino también de cómo el respeto y la lealtad son puestos a prueba en los momentos más vulnerables. Porque cuando alguien aprovecha tu debilidad para sacarte del juego, tienes dos opciones: rendirte o regresar con más fuerza. Hoy te contaré todo lo que ocurrió, cómo descubrí la verdad y por qué ahora esa persona ya no forma parte de nuestras vidas. Créeme, querrás escuchar hasta el final. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Hay personas que parecen estar esperando el momento más vulnerable de tu vida para sacar a relucir lo peor de sí mismas, y mi suegra, Beatriz, demostró ser una experta en eso. Hace unas semanas desperté de un coma que duró un mes entero, consecuencia de un terrible accidente en carretera. No les voy a mentir, la recuperación ha sido dolorosa, lenta y llena de momentos en los que he tenido que aferrarme a lo poco de fuerza que me quedaba. Pero aquí estoy, con vida, para desgracia de cierta persona que seguramente ya me imaginaba en una lápida. Los médicos me han dicho que voy progresando bien. Todavía tengo vendajes y moretones por todo el cuerpo, pero cada día me levanto con un poco más de energía. Durante el tiempo que estuve inconsciente, mi esposo Rogelio fue un pilar. Según me contaron las enfermeras, venía casi todos los días al hospital, se quedaba largas horas y hablaba conmigo, aunque yo no podía responderle. Eso me conmovió profundamente. Pero si hay algo que aprendí de todo este episodio es que, mientras algunos te cuidan con amor, otros pueden aprovechar tu ausencia para sembrar intrigas. Y en este caso, la intriga vino de Beatriz, mi suegra, una mujer que desde que entré en la vida de Rogelio nunca ocultó que yo le resultaba incómoda. Llevamos 7 años juntos y 4 de casados. Desde el inicio, Beatriz dejó claro que yo no cumplía con la imagen que ella había soñado para su obra maestra, como le gusta llamar a su hijo, porque lo considera el resultado perfecto de su crianza ejemplar. La realidad es que jamás le agradó que yo trabajara, que tuviera mi propio negocio, y mucho menos que mis ingresos superaran a los de Rogelio. Tampoco le cayó en gracia que decidiéramos no tener hijos, algo que para ella es casi un sacrilegio. En sus ojos, yo era una mujer demasiado independiente, y según sus comentarios, eso no era bueno para la estabilidad de un matrimonio. Durante años, su desaprobación se manifestó en miradas, frases disfrazadas de consejos y comparaciones innecesarias con otras esposas que saben cuidar a su familia. Nunca me esforcé por fingir que me agradaba, y ella tampoco se esforzó en ocultar que me preferiría lejos de Rogelio. Por eso, cuando tuve el accidente, lo último que esperaba era su apoyo sincero. Sin embargo, lo mínimo que pensé es que vendría al hospital para guardar las apariencias. Siempre le ha importado mucho lo que los demás piensen, y al menos habría esperado que viniera a visitarme para mostrar su bondad frente a otros familiares. Pero no fue así. Pasaron los días y su ausencia se volvió evidente. Al principio no le di importancia. La verdad, no verla me parecía un descanso. Sin embargo, la curiosidad me ganó, y una tarde le pregunté a Rogelio por qué su madre no había aparecido. Noté cómo evitaba la pregunta, cambiando de tema como si estuviera incómodo. No insistí en ese momento, pero la duda quedó ahí, como una espina. Un par de días después, Rogelio se sentó junto a mi cama con un gesto serio. Me tomó la mano y suspiró antes de hablar. Me dijo que lo que iba a contarme no era fácil, pero que yo tenía derecho a saberlo. Y así, entre pausas y miradas de disgusto, me confesó lo que Beatriz había hecho mientras yo estaba inconsciente. Apenas 3 semanas después de mi accidente, cuando él todavía estaba devastado y sin saber si yo despertaría, su madre lo acompañó a casa después de una de sus visitas al hospital. Durante el trayecto, empezó con un tono compasivo, diciéndole que entendía que se sintiera sin rumbo, que tal vez todo parecía perdido. Rogelio, ingenuamente, creyó que intentaba reconfortarlo. Pero entonces, la conversación tomó un giro inesperado. Beatriz comenzó a insinuar que él aún era joven, que tenía derecho a rehacer su vida.
Le dijo que conocía a varias chicas adecuadas para él, jóvenes, con deseos de formar una familia y darle hijos como Dios manda. Incluso llegó a mencionar nombres de conocidas y familiares de amigas suyas, como si ya tuviera un catálogo listo. Según ella, era lo mejor que podía hacer por él, porque no tenía sentido que su vida quedara atada a alguien que quizás nunca volvería a ser la misma. Rogelio, que suele ser paciente y poco conflictivo, sintió cómo le hervía la sangre. Me contó que intentó contenerse, pero que cuando ella dijo que todo lo que él había sacrificado era culpa mía, no pudo más. Detuvo el coche y le pidió que se bajara. Ella protestó, diciendo que el lugar no era seguro y que no sabía cómo volvería a casa. Él le respondió que no se preocupara, que si alguien intentaba acercarse, bastaría con que empezara a hablar para que salieran huyendo. Ese día, la relación entre madre e hijo se rompió por completo. Rogelio no solo se sintió traicionado, sino también indignado por la frialdad con la que Beatriz hablaba de reemplazarme mientras yo seguía luchando por mi vida. Me dijo que, a partir de ese momento, no quería que ella se acercara al hospital ni que tuviera contacto conmigo. Y el resto de su familia estuvo de acuerdo. Mi suegro, Héctor, y los hermanos de Rogelio, Germán y Silvia, consideraron que lo que ella había hecho era inaceptable. Yo escuchaba todo con una mezcla de incredulidad y rabia. La imagen de Beatriz, con esa falsa sonrisa de buena madre que tanto le gusta mostrar, se derrumbó por completo en mi mente. No era que antes la tuviera en un pedestal, pero ahora entendía hasta dónde podía llegar su egoísmo. En ese instante, sentí que la herida física que llevaba en el cuerpo era mínima comparada con la herida moral que ella intentó provocar en nuestra familia. Después de escuchar todo lo que Rogelio me contó, no sabía si reír por lo absurda que me parecía la situación o llorar por la rabia que me estaba subiendo por las venas. No podía creer que Beatriz hubiera tenido el descaro de aprovechar un momento tan frágil para tratar de poner a otra mujer en su camino. Y no cualquier mujer, jóvenes, listas para darle hijos, como si yo fuera un obstáculo a remover del tablero. Así que por eso no ha venido ni una sola vez a verme, dije, intentando controlar el tono para no gastar energía de más. Exactamente, respondió Rogelio, apretándome la mano. Y no quiero que vuelva a acercarse. Él sabía que su madre y yo nunca habíamos tenido una relación cálida, pero también sabía que este era un punto de no retorno. Lo que ella había hecho no era una simple discusión o un malentendido, era una traición directa y, en mi opinión, un insulto que no podía quedar en silencio. Durante los días siguientes, mientras seguía con mi rehabilitación en el hospital, pensaba una y otra vez en aquella conversación que Beatriz tuvo con Rogelio. Me imaginaba su tono, sus gestos, incluso cómo habría acomodado las palabras para que sonaran razonables, cuando en realidad no eran más que veneno disfrazado de preocupación. Y aunque las medicinas me dejaban atontada a ratos, la indignación me mantenía alerta. Me repetía que, cuando tuviera la fuerza suficiente, iba a mirarla a la cara y decirle exactamente lo que pensaba. Unos días después, se presentó la oportunidad. Rogelio me dijo que, si yo quería, podía llamar a su madre y poner las cartas sobre la mesa. Me sorprendió que él mismo lo sugiriera, pensé que trataría de evitar cualquier confrontación para protegerme. Pero me dijo algo que me dio valor. Hazlo, Mariana. Dile todo lo que tengas que decirle, pero prométeme que no te vas a lastimar. Así que una tarde, con el suero colgando y el teléfono en la mano, marqué su número. Atendió rápido, con esa voz dulce que tanto le gusta usar cuando quiere aparentar. Mariana, dijo con un entusiasmo exagerado. Justo pensaba en llamarte. Me han dicho que ya estás mucho mejor. ¡Qué alegría! La interrumpí antes de que siguiera con su teatro. Beatriz, ahorrémonos los adornos. Ya sé por qué no viniste a verme. Y no fue por falta de tiempo, sino porque nadie aquí quería que te acercaras después de lo que intentaste hacer. Hubo un silencio incómodo al otro lado. No sé de qué estás hablando, respondió con una voz tensa. Claro que lo sabes, le dije, firme. Le propusiste a tu hijo que buscara otra mujer mientras yo estaba en coma. Y eso, Beatriz, no se olvida. Intentó justificarlo diciendo que solo pensaba en lo mejor para Rogelio y que si algo me pasaba, él merecía rehacer su vida. Pero cada palabra que pronunciaba era como gasolina sobre el fuego. Lo mejor para tu hijo, la interrumpí, hubiera sido apoyarlo mientras su esposa luchaba por sobrevivir, no plantarle la semilla de la traición en la cabeza. En ese momento no levanté la voz, pero sí le dejé claro que tenía 3 opciones: desaparecer de mi vida, aprender a disculparse de verdad, o quedarse lejos para evitar que mi paciencia se agotara. No iba a darle el lujo de verme rogar por respeto. Colgué la llamada con el corazón acelerado, pero extrañamente tranquila. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin había dicho lo que necesitaba decir.
Sin embargo, la calma duró poco. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. Al abrirlo, confirmé lo que temía, era ella. En el mensaje, Beatriz intentaba pintarse como una víctima. Decía que estaba muy dolida por mis palabras, que ya se había disculpado con Rogelio varias veces y que yo estaba exagerando. Incluso tuvo el descaro de escribir que si yo hubiera muerto, no me molestaría que Rogelio siguiera adelante con su vida. Según ella, solo había tratado de ser práctica y pensar en el futuro de su hijo. Releí ese correo varias veces, no porque quisiera entenderla, sino porque no podía creer que tuviera tan poca autocrítica. Era como si viviera en un mundo donde sus intenciones justificaban cualquier cosa, sin importar el daño que provocara. Llamé a Rogelio para que leyera el mensaje. Se sentó a mi lado, lo leyó en silencio y, al terminar, simplemente negó con la cabeza. No vale la pena discutir más con ella, dijo. Ya no hay nada que rescatar. Y así fue como decidimos, juntos, cortar todo contacto con Beatriz. No solo por mi bienestar, sino también por el de nuestra relación. A partir de ese momento, se volvió un acuerdo tácito entre nosotros. Ella no tendría espacio en nuestras vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Rogelio y yo estábamos completamente del mismo lado, defendiendo el mismo frente. Mientras seguía con mi recuperación, la familia de Rogelio también tomó postura. Héctor, mi suegro, fue muy claro, no iba a permitir que Beatriz me visitara ni que volviera a sembrar discordia. Germán y Silvia, los hermanos de Rogelio, coincidieron. Y aunque algunos amigos en común nos dijeron que quizás estábamos exagerando, ninguno de los que vivieron la situación de cerca dudó de que lo que hizo Beatriz fue cruel. Pasaron las semanas y, aunque físicamente me sentía débil, emocionalmente estaba más firme que nunca. El accidente me había quitado muchas cosas, pero también me había dado una visión más clara de quien realmente estaba a mi lado. Y eso, en medio de todo el dolor, era un regalo que pensaba cuidar. Con el paso de los días, la vida en el hospital se fue volviendo una rutina, terapias de rehabilitación, visitas programadas y el sonido constante de máquinas y pasos en el pasillo. En medio de todo eso, la ausencia de Beatriz se volvió una especie de respiro. No escuchar su voz, no ver su expresión calculadora, me permitía concentrarme en lo realmente importante, sanar. A pesar de que todavía no podía salir de la cama sin ayuda, la rabia seguía ahí, latente. No me malinterpreten. No era un odio irracional, sino una sensación de justicia pendiente. Sentía que alguien debía mirarla a los ojos y hacerle entender que lo que hizo no fue práctico ni por el bien de su hijo, sino una falta de respeto imperdonable. En ese tiempo, la familia de Rogelio fue un gran apoyo. Héctor, su padre, venía cada semana con algún detalle, un libro, una manta suave, incluso un café de mi lugar favorito. Germán y Silvia, sus hermanos, se turnaban para ayudarme con trámites y acompañarme cuando Rogelio tenía que ausentarse. Ni una sola vez mencionaron a Beatriz, era como si hubiéramos borrado su nombre de la conversación por un acuerdo silencioso. Una tarde, mientras estaba sentada en la cama practicando algunos ejercicios de fisioterapia, Rogelio llegó con una expresión entre divertida y sorprendida. Hoy hablé con mi tío Ernesto, me dijo. Al parecer, mamá se ha ido a vivir con él por un tiempo. ¿De verdad? Pregunté, arqueando una ceja. Sí. Según él, quería tomarse un descanso de todo el drama familiar. No pude evitar reírme. Drama que ella misma había provocado. Rogelio continuó contándome que Beatriz estaba esperando que, tarde o temprano, alguien de la familia la llamara para pedirle que regresara. Lo más irónico era que nadie parecía tener esa intención. Todos estaban cómodos con la distancia. Pasaron las semanas y, según me enteré después, ese descanso se convirtió en meses. Beatriz comenzó enviando mensajes y correos a algunos familiares, intentando mantener contacto, pero poco a poco fue desapareciendo de las conversaciones. Cuando nadie respondió a su juego, optó por el silencio total. Para mí, fue como si una nube oscura se hubiera alejado. No tenía que preocuparme de miradas incómodas ni de comentarios disfrazados de preocupación. Y, más importante aún, sentía que Rogelio me respaldaba al 100%. Unos meses después, ya en casa y con más movilidad, tuvimos una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Rogelio. Asistieron mis padres, Héctor, Germán, Silvia y sus parejas. El ambiente era cálido y relajado, hasta que mi madre, con toda la naturalidad del mundo, preguntó: ¿Y Beatriz? ¿No pudo venir? Hubo un silencio breve, de esos que pesan. Rogelio y yo nos miramos, y en ese instante entendimos que no podíamos seguir evitando el tema con mis padres. Así que, con calma,
Les expliqué que Beatriz había intentado emparejar a Rogelio con otra mujer mientras yo estaba en coma. El rostro de mi madre se endureció, y mi padre apretó la servilleta como si quisiera estrujar algo más que tela. Menos mal que no nos lo dijiste antes, dijo él. No sé qué habría hecho, pero te aseguro que no habría sido algo muy diplomático. Les expliqué que no queríamos más confrontaciones, que por eso habíamos mantenido la situación en silencio. Les pedí que no interfirieran, y por suerte entendieron que lo mejor era dejar las cosas como estaban. Aún así, dejaron claro que, si Beatriz se atrevía a buscarme, no se quedarían de brazos cruzados. Después de la cena, Héctor me confesó algo que me dejó pensando. Mariana, lo que hizo Beatriz no tiene excusa. Por eso no he intentado contactarla. Pero también te digo algo. Ella siempre ha creído que la familia giraba a su alrededor. Que todos la necesitarían tarde o temprano. Ahora que ve que no es así, la está matando por dentro. Yo asentí en silencio. No necesitaba más pruebas de que Beatriz era una experta en ponerse en el centro de todo. Y si esta vez no lo lograba, probablemente se marchitaría en su propio orgullo. Pasó el tiempo y las noticias sobre ella se volvieron cada vez más esporádicas. Según contaba Ernesto, se estaba planteando mudarse sola, lejos de todos, porque sentía que nadie valoraba lo que había hecho por la familia. Una frase que, viniendo de ella, sonaba como una obra maestra de la manipulación. Pero lo cierto es que nadie se apresuró a pedirle que volviera. Rogelio estaba más tranquilo que nunca, y yo, aunque todavía con secuelas físicas, me sentía en paz. No había perdonado lo que hizo, pero al menos ya no ocupaba espacio en mi día a día. A finales de ese año, Héctor nos dio otra noticia. Estaba considerando divorciarse de Beatriz. Habían pasado casi 2 años desde que ella se fue, y no veía sentido en mantener un matrimonio vacío. Además, legalmente sería sencillo. Ella lo había abandonado, y eso significaba que no podía reclamarle la mitad de sus bienes. La decisión de Héctor cerraba un ciclo que había comenzado aquella tarde en el coche, cuando Rogelio la dejó en la calle después de la famosa conversación. Me parecía irónico que Beatriz, quien siempre se jactaba de mantener unida a la familia, terminara aislada por completo. Para entonces, yo ya había recuperado bastante movilidad. No conducía aún, pero podía moverme con autonomía, salir a caminar y hasta volver a la oficina por algunas horas. Mi negocio, que había sobrevivido gracias al equipo que dejé encargado, estaba estable. Sentía que, poco a poco, mi vida volvía a su cauce, solo que ahora, sin la sombra de Beatriz sobre nosotros. Mirando hacia atrás, entendía que aquel accidente había sido un parteaguas. Me había mostrado de manera brutal quién realmente estaba de mi lado y quién, incluso en los peores momentos, veía una oportunidad para cumplir sus propios intereses. Y aunque no podía decir que lo había superado por completo, si podía afirmar algo, jamás volvería a permitir que alguien así tuviera poder sobre mi paz. El tiempo hizo lo que las discusiones no pudieron, convirtió la distancia con Beatriz en una realidad permanente. Pasaron meses sin que nadie la buscara, y ese silencio se volvió la nueva normalidad. Rogelio y yo seguíamos con nuestras vidas, disfrutando de momentos tranquilos que antes siempre estaban en riesgo de ser interrumpidos por algún comentario fuera de lugar. Cuando Héctor confirmó que había iniciado el proceso de divorcio, sentí una mezcla de alivio y justicia. No porque deseara el fracaso de un matrimonio, sino porque entendía que él merecía la misma paz que nosotros habíamos encontrado al alejarnos de ella. En sus propias palabras: Mariana, después de lo que hizo, ya no hay nada que rescatar. Prefiero empezar de nuevo. El proceso fue más sencillo de lo que pensábamos. Como Beatriz había abandonado el hogar, no pudo reclamar ni la casa ni los ahorros que compartían. Héctor conservó todo lo que había construido con esfuerzo, y ella se quedó únicamente con lo que se llevó cuando decidió mudarse cerca de su hermano Ernesto. No hubo juicios prolongados ni discusiones legales, fue un cierre limpio, casi quirúrgico. Rogelio me dijo que, en el fondo, le entristecía que su madre hubiera elegido ese camino, pero que no se arrepentía de la decisión de alejarse. La familia que uno forma es la que se cuida, me dijo una noche mientras cenábamos en silencio. Y yo entendí que esa frase era mucho más que un consuelo, era un compromiso que ambos estábamos dispuestos a honrar. Con el divorcio finalizado, todos sentimos que una etapa oscura se cerraba definitivamente. La ausencia de Beatriz dejó de ser un tema recurrente, simplemente, no estaba, y eso era suficiente para que la armonía se mantuviera. Mis padres, Héctor, Germán, Silvia, todos parecían disfrutar de una relación más cercana sin ese constante foco de tensión. A veces, en reuniones familiares, recordábamos incidentes del pasado con humor, como pequeñas batallas que habíamos ganado. Y, de vez en cuando,
Alguien mencionaba la ironía de que Beatriz, tan preocupada por las apariencias, terminara siendo la protagonista de su propia caída social dentro de la familia. Yo, por mi parte, aprendí a mirar atrás sin que la rabia me consumiera. No voy a mentir. Si me dieran la oportunidad de colgar un trofeo simbólico por haber sobrevivido a sus intrigas, lo haría. Pero la verdad es que ya no necesito demostrar nada. Mi victoria está en seguir aquí, de pie, al lado de Rogelio, y en saber que, por más que intentó, Beatriz no logró romper lo que hemos construido. En más de una ocasión pensé en cómo habría sido todo si, después del accidente, me hubiera dejado vencer por la amargura. Si hubiera decidido que era más fácil rendirme que seguir luchando. Pero entonces me miro ahora, trabajando nuevamente, recuperando fuerza, y me doy cuenta de que lo que me sostuvo fue algo muy simple. No estaba dispuesta a ceder mi lugar en mi propia vida. Los meses posteriores al divorcio fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo intentos de Beatriz por acercarse ni por reconciliarse. Al parecer, decidió mantener su papel de víctima a la distancia, quizás esperando que algún día todos la buscaran. Pero esa llamada nunca llegó, y creo que ya lo sabe. Una tarde, mientras preparaba café para recibir a mis padres, me encontré pensando en lo irónico que era todo. Ella intentó reemplazarme cuando estaba en coma, y ahora era ella quien había quedado fuera de nuestras vidas, sin que nadie se esforzara en traerla de vuelta. No fue venganza planeada, pero sí un ajuste natural de las cosas. Hoy, puedo decir que mi hogar es un espacio seguro, libre de las palabras y acciones que antes me quitaban la paz. Y aunque no sé qué será de Beatriz en el futuro, tengo claro que su capítulo en nuestra historia está cerrado. Si algún día decide cambiar de verdad, quizás podamos escucharla. Pero hasta entonces, la puerta seguirá cerrada. Queridos amigos que me escuchan, si hay algo que esta experiencia me dejó es la certeza de que uno no debe permitir que nadie, ni siquiera la familia política, defina el valor de tu lugar en una relación. El respeto y la lealtad no se negocian, y mucho menos cuando se trata de momentos en los que la vida pende de un hilo. Y así, entre terapias, trabajo y nuevas metas, mi vida volvió a encontrar su equilibrio. No perfecto, pero sí estable. Rogelio y yo seguimos adelante, cuidándonos mutuamente y celebrando las pequeñas victorias de cada día. Porque al final, lo que realmente cuenta no es quien intenta derribarte, sino quien se queda a tu lado para levantarte. Bienvenido a nuestro canal. Si te interesa estar actualizado en temas sobre relaciones humanas, lealtad, y cómo manejar conflictos familiares con dignidad, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en nuestra próxima historia.